En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos con esta explicación del Catecismo Básico para Adultos, lección 30, basándonos en nuestro pequeño Catecismo Bíblico Apologético y amplificándolo en estas charlas para los adultos, claro. ¿Qué nos manda el séptimo mandamiento? Nos dijo no robar, no hurtar. Esto, no robar, no hurtar, prohíbe los hurtos, los robos, los desperfectos, la usura, el fraude y ayudar a los demás a hacer daño. Ahora, ¿qué nos manda? Vimos lo que prohíbe, ahora veamos lo que manda. El séptimo mandamiento nos manda restituir las cosas ajenas, reparar los daños causados culpablemente, pagar las deudas y pagar también salario justo a los obreros, a los trabajadores. El que retiene las cosas robadas o no repara los daños causados culpablemente o no paga las deudas continúa dañando injustamente en los bienes y por eso obligado a restituir o a reparar el daño. Zaqueo oyó de Cristo que le perdonaba solo después de haber prometido que restituiría y repararía los daños causados a los demás. Entonces, queridos hermanos, sin restitución, pudiendo hacerla, no hay salvación. Restitución o condenación. Entonces, los que viven a costa ajena, los que han robado, los que tienen fortunas acumuladas con robos, tienen los hijos, tienen el deber de restituir, de reparar el daño hecho por sus padres. El séptimo mandamiento nos ordena restituir las cosas ajenas, dijimos. No se perdona el pecado si no restituye lo que se quitó, dice Santo Agustín en su epístola 153 a Macedonio. El que pudiendo no restituye, no está arrepentido de su pecado y por tanto no puede ser perdonado. Noten bien esto. El que pudiendo restituir, no restituye, no está arrepentido de su pecado y por tanto no puede ser perdonado. Dios, dice el Señor, diciendo yo al impío, de cierto morirás, si el que se convirtiere de su pecado e hiciere juicio, justicia, si devolviere la prenda, lo robado, restituyere lo robado, caminare por los mandados de vida, no haciendo iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. Entonces, el que restituye, vivirá, será perdonado. Ezequiel 33, 14, 15. Pero el que no se convierte, no restituye, pudiendo hacerlo, teniendo un deseo sincero de hacerlo cuando no puede, está bien, pero si puede y no lo hace, por ejemplo, tienes deudas, tiene tiempo de no pagar, va de vacaciones, compras cosas que no son absolutamente necesarias para la vida, vives una situación de vida muy cómoda y no pagas, es pecado. Se deben restituir las cosas robadas. Si el ladrón ya no las tiene, debe dar el equivalente al valor del objeto robado y de los daños causados. Entonces, cuando uno ya no tiene la cosa, debe dar el equivalente. Por ejemplo, una persona hace 20 años robó el equivalente en esta época de 100 pesos, que eran $100. Ahora los 100 pesos son $3. Entonces no va a pagar $3, sino $100. ¿Por qué? Porque lo que robó era equivalente de esto. Se debe entregar a su legítimo dueño también las cosas halladas. Si encuentra alguna cosa, no está obligado a recogerla. Pero si la recoge, debe buscar al dueño. De otro modo, retienes injustamente contigo las cosas ajenas. Si no encuentras al dueño, puedes retener la cosa hallada, pero es mejor que la des a los pobres o alguna obra piadosa. Entonces, si uno tiene cosas encontradas, no sabe de quién es, mejor darlos a los pobres o a las obras piadosas.
Este mandamiento también nos manda de reparar los daños culpablemente causados. El que causa daños por su culpa daña injustamente y por tanto debe repararlos. Uno que está encargado de cuidar un taller y no vigila, debe reparar los daños causados por los ladrones. Un pastor de ovejas que no cuida el ganado, debe pagar las que se roban o se caen en un barranco. Si varias personas cooperaron a hacer el daño, todas están obligadas a repararlo. Y cada una está obligada a pagar todo el daño si las demás no lo hacen de su parte. Cuando no sea posible encontrar a la persona perjudicada, la reparación debe hacerse en favor de los herederos y a falta de estos, en favor de los pobres. Por ejemplo, una persona ya murió, no tiene ningún heredero, usted le debe. ¿Qué hacer? Bien, dar lo que le debes, sea a los pobres, sea a la iglesia, para obras de caridad, o sea, hacerles celebrar misas, por ejemplo. También este mandamiento nos manda pagar las deudas y salario justo a los trabajadores. El que ha recibido dinero prestado u otras cosas debe entregarlas en el tiempo convenido y con los intereses pactados, que no se exageran los intereses, dijimos. El objeto prestado debe devolverse en buen estado, y si durante el uso se deterioró mucho, se deben reparar los daños. Si se perdió, se debe pagar el objeto. El séptimo mandamiento impone, por fin, la obligación de pagar el salario justo a los trabajadores, que cuando han hecho con diligencia el trabajo que se les encomendó, tienen derecho al salario establecido. Y un salario justo debe alimentar una familia, no solamente una persona. Si con el salario mínimo una persona no puede vivir al día honradamente, no es justo. El salario justo debe ser justo y recompensar brevemente el trabajo. El que no paga el salario justo a los trabajadores, el que obliga a aceptar salarios insuficientes, comete uno de los pecados más graves que clama venganza al cielo. De hecho, hay 4 pecados que claman venganza: derramar sangre inocente, matar, abortar, homosexualismo, no pagar el salario de los trabajadores y oprimir viuda o huérfano. Una de las causas principales de la lucha social, de las revoluciones, del desorden que se desarrolla ya hace ya mucho tiempo entre patronos obreros, es el pecado de los que defraudan a los trabajadores no pagándoles el salario justo. Y de hecho los comunistas siempre aprovecharon de esa situación para llegar al poder y oprimir todo el pueblo. Ellos no trabajan para el pueblo, pero trabajan en nombre del pueblo para llegar al poder, después oprimir todo el mundo. Es necesario reconocer que también de parte del trabajador se descuida muchas veces la obligación de justicia de hacer el trabajo pactado y de la manera establecida. ¿Cuántos trabajadores tratan solamente de sacar el salario de cualquier modo que sean y no hacen bien el trabajo? Eso también es robo de la parte del que no hace bien su trabajo. Entonces no debe trabajar y debe recibir un sueldo justo. Y también los que debiendo asegurar a sus trabajadores no lo hacen, no es justo tampoco. Una persona que trabaja 40 años y no tiene ninguna cobertura social no es justo, no es correcto. Pensemos un poco más en esto, queridos hermanos, no nos hagamos ilusiones, no hay perdón sin restitución cuando esta es posible. Cuando no es posible, se necesita la voluntad de reparar y restituir tan pronto como sea posible. Un ejemplo histórico: San Eligio, antes de ser creado obispo de Noyon en Francia, era un orfebre de mucho prestigio. El rey Clotario le encargó una silla real preciosísima y con tal fin le dio oro y piedras preciosas. Eligio hizo una verdadera obra maestra y sobraron tanto oro y piedras preciosas que se podía hacer otra silla igual a la primera. Cuando presentó la primera silla, el rey quedó tan admirado que no quería creer lo que veían sus ojos.
La admiración no tuvo límites cuando Eligio presentó la segunda silla y no quería creer que con el oro que le había dado hubiera podido hacer objetos tan preciosos. Si el santo se hubiera querido aprovechar, ¿quién lo habría descubierto? Solo Dios. Cuando recibió como donación del rey Dagoberto I un terreno, y quiso erigir ahí un convento para religiosos, como necesitaba una plaza antigua, la pidió y obtuvo del rey la donación. Comenzada la construcción, se dio cuenta que abarcaba un palmo de terreno más de lo que había obtenido. Inmediatamente hizo suspender los trabajos, se presentó al rey y le pidió que le regalara aquel palmo de terreno. Dagoberto quedó admirado de tanta delicadeza de conciencia y la puso como ejemplo a todos sus oficiales. Queridos hermanos, la honradez cristiana es de suma importancia. Sin justicia no hay salvación. Cuidado, hoy estamos en moda de pagano, de usura, de fraude, de destruir pueblos enteros, de, no sé, cambiar la moneda, de falsificar la moneda. Los que fabrican moneda falsa son ladrones de primera. Los que de un día por otro sacan 3 ceros a la moneda, hay un problema grave, gravísimo esto. El que pudiendo no restituye o no repara los daños, alcanzará perdón, y bien no. El que pudiendo no restituye o no repara los daños, no alcanzará perdón, aunque con palabras declara que está arrepentido. El que se quiere arrepentir debe tener verdaderamente la voluntad resuelta de observar la ley divina. Y el que pudiendo no restituye, no está arrepentido de sus faltas, ni guarda el 7º mandamiento de Dios, dice el Papa San Gregorio VII. Carta a los obispos británicos. Y Santo Agustín dice: si se puede restituir la cosa robada y no se restituye, la confesión sacramental no sirve de nada. Epístola 54. Cuando no es posible restituir o reparar el daño causado por impotencia física, caíste en la miseria, o por impotencia moral, restituir te costaría la vida o la reputación, se puede diferir la restitución o la reparación mientras no es posible, pero tener el deseo de hacerla cuanto antes. Y Santo Tomás de Aquino dice: la restitución de las cosas ajenas es necesaria para salvarse. Quien no restituye se condenará irremisiblemente. Repito esto. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, segunda 62, 2, artículo 2, dice: la restitución de las cosas ajenas es necesaria para salvarse. Quien no restituye se condenará irremisiblemente. Terminamos con un ejemplo. Un ladrón le robó una becerra a San Medardo para poder llevársela sin que lo oyeran. Llenó de paja la campanilla que la becerra tenía colgada al cuello. Pero la campanilla siguió sonando por toda la calle. También cuando el ladrón encerró la becerra en su establo, siguió sonando la campana. Entonces se la quitó y la encerró en una cajita. En vano, pues el sonido inoportuno continuaba implacable. La encerró en un agujero y la cubrió de tierra. Trabajo inútil, pues la campanita sonaba más fuerte. Por fin el ladrón no supo hacer otra cosa que tomar la becerra y llevarla a su dueño. Las cosas robadas son como la campanita de San Medardo: no calla hasta que no se devuelve a su dueño. Eso es la conciencia que nos muerde. Entonces, queridos hermanos, la restitución de los bienes robados es obligatoria, pudiendo hacerla. Y el que no paga sus deudas, no paga lo robado, no paga lo que debe, pero hace gastos tontos y fiestas, y va de vacaciones y se compra lo que no es justo. Primero pagar sus deudas, aunque uno ya no tenga nada, salvo la comida del día, y uno está libre y honra a Dios en su conciencia también. Entonces, sin restitución no hay salvación. Si quieren conocer más mejor su fe católica, suscríbanse a nuestros canales Telegram y YouTube, Catecismo Católico Tradicional. Que Dios os bendiga.